el aroma del estofado de mi madre, esa receta que pasó de generación en generación, llenaba el comedor de Patricia, mi hija. Los domingos en su casa se habían convertido en un ritual agridulce. El sol se filtraba por los enormes ventanales, haciendo brillar la cristalería costosa y los cubiertos de plata que yo nunca pude permitirme. Mis nietos, Lucía y Mateo, reían mientras su padre, mi yerno Ricardo, les contaba una historia con aspavientos. Por un instante me permití sentir que todo estaba bien, que éramos una familia unida por el amor y la costumbre. Me sentía orgullosa de ver el imperio que mi hija había construido, su casa de diseño, su vida de revista. Pero el orgullo, a veces, es solo el preludio de una profunda herida, una que se abre sin previo aviso y te deja sangrando en silencio, sin que nadie más parezca notarlo. Todo comenzó con un comentario inocente, uno de esos que las madres hacen sin pensar. Mencioné que el viejo calentador de mi casa había dejado de funcionar y que el invierno se acercaba. No pedía nada, solo compartía una pequeña preocupación de mi día a día. Patricia dejó de cortar su filete con una delicadeza estudiada. Levantó la vista de su plato y una sombra imperceptible cruzó su rostro perfectamente maquillado. Ricardo enmudeció, y los niños, sintiendo el cambio de atmósfera, también guardaron silencio. El aire se volvió denso, pesado. Sentí todas las miradas sobre mí, no con compasión, sino con una especie de evaluación fría. En ese momento, yo no era su madre. Era un problema, una pequeña grieta en la fachada de su vida perfecta, una nota discordante en su sinfonía de éxito y opulencia. «Mamá», comenzó, y su voz, usualmente melódica, tenía un filo cortante que me atravesó el alma. «Con todo lo que hacemos por ti, deberías aprender a contentarte con las obras que te ofrecemos. No puedes esperar que detengamos nuestra vida para solucionar tus problemas de vieja. Ya bastante tenemos con asegurarnos de que no te falte un techo». Lo dijo, así, sobras. La palabra quedó suspendida en el aire, vibrando con desprecio. No fue un grito, fue peor, un susurro cargado de veneno, pronunciado con la calma de quien está absolutamente convencido de su derecho a humillar. Las sobras, como si yo fuera un perro esperando debajo de la mesa los restos de un banquete al que no fui invitada. El banquete que yo misma había cocinado durante toda mi vida. Mi corazón se detuvo. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro, dejándome fría y pálida. El trozo de pan que sostenía en mi mano de repente pesaba 1 tonelada. Miré mi plato. La comida que había esperado con ilusión ahora me provocaba náuseas. El estofado, mi receta, mi herencia, se había convertido en un recordatorio amargo de mi insignificancia en su mundo. Quise decir algo, defenderme, recordarle los años de sacrificios, las noches sin dormir, los 2 trabajos que tuve para pagarle la universidad de élite de la que tanto presumía. Pero la garganta se me cerró, ahogada por un nudo de dolor y sorpresa. No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de mi única hija, mi Patricia, la niña a la que le había dado todo, absolutamente todo. Ricardo, mi yerno, no dijo una palabra, simplemente bajó la vista hacia su plato, como si el diseño de la porcelana fuera el asunto más fascinante del mundo. Su silencio fue una segunda bofetada, una confirmación tácita de las palabras de su esposa. Él era cómplice de mi humillación, un espectador pasivo que, con su inacción, aprobaba la crueldad. Su cobardía me dolió casi tanto como el desprecio de mi hija. En su mundo de apariencias, la lealtad no era para la anciana que los había ayudado a empezar, sino para la mujer que sostenía las riendas de su lujoso estilo de vida. Me sentí completamente sola, una extraña en una mesa que debería haber sido mi refugio, rodeada de la familia que yo misma había creado desde la nada, desde el más puro amor. Mis nietos me miraban con sus ojos grandes y confundidos. No entendían el significado exacto de la palabra sobras, pero percibieron la crueldad en el tono de su madre y vieron la herida abierta en mi rostro. Lucía, la más pequeña, arrugó la frente y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Quería correr a abrazarla, decirle que no pasaba nada, pero estaba paralizada.
El dolor de ver su inocencia manchada por esa escena era insoportable. Patricia ni siquiera se dio cuenta, o no le importó. Para ella, los niños eran solo otra parte del decorado, testigos mudos de su poder. Estaba dispuesta a sacrificar incluso la paz de sus propios hijos, con tal de reafirmar su dominio sobre mí, su control absoluto. No lloré. Me negué a darles esa satisfacción. Con una calma que no sabía que poseía, dejé suavemente los cubiertos a cada lado del plato, sin hacer ruido. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi espalda estaba recta. Respiré hondo, absorbiendo todo el dolor, toda la injusticia, y la guardé en un rincón de mi alma donde nadie más pudiera verla. Me levanté de la mesa y con una voz que sonó sorprendentemente firme, dije: «Gracias por el almuerzo. Se me ha hecho tarde». No esperé una respuesta. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me volví. Cada paso era una declaración silenciosa de que algo se había roto para siempre, un lazo que creía indestructible. Mientras esperaba el ascensor en el pasillo de mármol frío, una extraña claridad se apoderó de mí. El dolor no había desaparecido, pero se estaba transformando en algo más, una resolución helada y afilada. «Sobras», resonaba en mi mente. Ella no tenía idea de lo que significaba esa palabra. No sabía que su imperio brillante, su empresa de eventos de lujo, su vida entera, estaba construida sobre las sobras que yo, su humilde madre, había decidido generosamente invertir en ella. Ella pensaba que yo era una carga, una viejecita insignificante que vivía de su caridad. Pronto, muy pronto, descubriría la verdad. Descubriría quién era realmente Rosaura Méndez y de qué estaban hechas las obras que con tanto desdén me había ofrecido. La cuenta atrás había comenzado. Mi nombre es Rosaura Méndez y tengo 68 años de arrugas, recuerdos y, hasta hace poco, una paciencia que creía infinita. Al mirarme al espejo, ya no busco a la joven que fui, la de la sonrisa fácil y los sueños intactos. Ahora veo los surcos que el tiempo y las preocupaciones han labrado en mi piel. Veo los ojos de una viuda que ha aprendido a navegar la soledad. Y desde Fiendecientes, el pasado domingo, veo también una nueva dureza en mi mirada, un destello de acero que no sabía que poseía. Vivo sola en la casa que mi esposo Ramón y yo construimos con nuestras propias manos, un santuario de 2 plantas en un barrio tranquilo que ahora parece demasiado grande y silencioso. Cada rincón guarda un eco de su risa, cada objeto, una historia. Esta casa es mi ancla, y a veces, mi jaula dorada. Llevo viuda exactamente 10 años, 3 meses y 12 días. La ausencia de Ramón no es un vacío, sino una presencia constante y silenciosa. A menudo me encuentro hablándole mientras riego mis geranios o preparo el café por la mañana, contándole mis penas y mis pequeñas alegrías. Él era mi norte, mi compañero de batallas. Juntos enfrentamos la escasez, celebramos las pequeñas victorias y criamos a nuestra Patricia con la esperanza de que tuviera la vida que nosotros solo pudimos soñar. Mi rutina es sencilla, casi monástica. Me levanto con el sol, cuido de mi jardín con una devoción casi religiosa, leo los periódicos de principio a fin y cocino para uno, aunque siempre pongo un plato extra en la mesa. Es una costumbre tonta, lo sé, pero me hace sentir que Ramón sigue aquí, compartiendo la cena conmigo en espíritu. Siempre he sido una mujer de naturaleza tranquila, alguien que prefiere escuchar a hablar, observar a actuar. He encontrado mi fuerza en la discreción, en la capacidad de absorber los golpes de la vida sin hacer ruido. Mis vecinos me ven como la abuelita amable, que siempre tiene una palabra dulce y un trozo de bizcocho recién hecho para ofrecer. Y en gran parte, esa soy yo. Encuentro una alegría genuina en los pequeños gestos, en el cuidado de mis plantas, en el orden de mi hogar. Pero debajo de esta capa de aparente fragilidad, yace una resistencia forjada en el fuego de las dificultades. Soy como esas plantas de mi jardín, que parecen delicadas, pero cuyas raíces se aferran a la tierra con una fuerza insospechada, capaces de sobrevivir al invierno más crudo y volver a florecer en primavera. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido Patricia.
Por ella he sido capaz de todo, incluso de cegarme a mí misma. Durante años, justifiqué su frialdad creciente como una consecuencia de su ambición, de su estrés por mantener su estatus. Me convencí de que su falta de tiempo para mí era una señal de su éxito, no de su desinterés. Le perdoné desplantes, olvidos y esa sutil manera que tenía de hacerme sentir anticuada e ignorante. El amor de una madre puede ser un velo muy espeso, uno que te impide ver la verdad, incluso cuando la tienes delante. Permití que mi amor incondicional se convirtiera en un permiso para que ella me faltara al respeto. Y ese ha sido mi más grave error, uno que me costó mi propia dignidad. Pero la resiliencia es algo que se aprende en la adversidad. Recuerdo los primeros años de nuestro matrimonio con Ramón, cuando apenas teníamos para llegar a fin de mes. Él trabajaba de sol a sol en la construcción, y yo cosía ropa ajena hasta la madrugada. Fueron tiempos duros, de privaciones, pero nunca nos faltó el respeto mutuo ni la certeza de que estábamos construyendo algo juntos. Esa experiencia me enseñó a ser fuerte, a no rendirme, a encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Patricia nunca conoció esa lucha. Le dimos todo servido en bandeja de plata, protegiéndola de las dificultades que a nosotros nos hicieron más fuertes. Quizás, en nuestro afán por protegerla, le negamos la oportunidad de desarrollar su propia fortaleza, su propia empatía. También subestimaron mi inteligencia, porque no terminé la universidad y porque mis manos están encallecidas por la tierra del jardín. Mi hija asumió que mi mente era simple. No sabe que Ramón nunca tomó una decisión importante sin consultarme primero. Él valoraba mi intuición, mi capacidad para ver más allá de los números y entender a las personas. Yo llevaba las cuentas de nuestra pequeña empresa constructora en un viejo cuaderno de contabilidad y nunca faltó un céntimo. Aprendí a leer contratos, a negociar con proveedores y a oler una mala inversión a kilómetros de distancia. Esta habilidad, este conocimiento práctico del mundo real, es algo que Patricia, con todos sus títulos universitarios y su círculo social de élite, nunca ha tenido. Ella sabe de apariencias, yo sé de cimientos. La gente cree que soy frágil, pero han confundido mi bondad con debilidad. Mi silencio no es sumisión, es observación. He pasado años observando, escuchando, entendiendo las dinámicas de poder que mueven el mundo de mi hija. He visto cómo trata a sus empleados, cómo adula a los que considera superiores y desprecia a los que ve por debajo. Y he guardado todo, cada detalle, cada palabra hiriente, cada gesto de desdén, no por rencor, sino porque mi instinto me decía que algún día toda esa información sería necesaria. Creía que sería para protegerla de otros. Nunca imaginé que tendría que usarla para protegerme de ella, para recordarle una lección fundamental que parece haber olvidado por completo en su ascenso a la cima. Mi vida, aunque modesta en apariencia, es rica en cosas que el dinero no puede comprar. Recuerdos, integridad y una paz interior que Patricia, con toda su fortuna, anhela sin saberlo. Su vida es un torbellino de eventos, contactos y obligaciones sociales, una carrera constante por demostrar algo. La mía es un remanso de paz, un refugio que ella misma ha despreciado. Ella no entiende que el verdadero poder no reside en una cuenta bancaria abultada o en una agenda llena de nombres importantes. El verdadero poder reside en conocer tu propio valor, en ser dueño de tu propia vida y en tener la libertad de cerrar una puerta cuando ya no te trae más que dolor y humillación. Ese domingo, cuando regresé a mi casa vacía, algo cambió para siempre. La Rosaura que había salido por la mañana, llena de ilusión por ver a su familia, murió en esa mesa de comedor lujosa. La que volvió era diferente. El dolor de la humillación no me había destruido, me había despertado. Fue como si una venda hubiera caído de mis ojos, permitiéndome ver la situación con una claridad brutal y necesaria. Ya no era solo una madre dispuesta a sacrificarlo todo. Ahora era una mujer que exigía respeto. Mi plan no nació del odio, sino de un amor propio redescubierto. Patricia necesitaba una lección, y yo, su madre, era la única persona en el mundo que podía dársela. Así que aquí estoy, en la calma de mi hogar,
rodeada por los fantasmas de un pasado más feliz, pero con la mirada fija en el futuro. Ya no soy una víctima pasiva de las circunstancias, ni del desprecio de mi hija. He recuperado el control de mi narrativa, de mi vida, y lo más importante, de los recursos que ingenuamente puse a su disposición, creyendo que estaba invirtiendo en su felicidad. Ella me acusó de vivir de sus obras, pero está a punto de descubrir que todo su mundo, cada brillo de su éxito artificial, no es más que un castillo de naipes construido sobre la base sólida que yo, y solo yo, he estado sosteniendo en silencio durante todos estos años. La justicia, a veces, no hace ruido, simplemente actúa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado en silencio una humillación tan profunda de tu propia hija? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, saber que no estoy sola en este camino que he decidido tomar. Mi familia es un archipiélago pequeño, islas conectadas por un mar de historia y, ahora, de corrientes subterráneas y peligrosas. En el centro está Patricia, mi única hija, de 42 años. Ser hija única le confirió un lugar privilegiado en mi corazón, pero también quizás una carga demasiado pesada de expectativas y un sentido de merecimiento que se ha desbordado. Luego están mis dos luceros, mis nietos, Lucía de 10 años y Mateo de 8. Son la prolongación de mi amor, el eco de la risa de mi Ramón. Y finalmente está Ricardo, mi yerno, un hombre que se ha convertido en una sombra de lo que fue, un satélite que orbita en el sistema solar de Patricia, reflejando su luz fría sin generar calor propio. Este es mi círculo íntimo, el escenario donde se ha representado la obra de mi vida, una que ha pasado de ser un drama familiar a una tragedia silenciosa. Lucía y Mateo son la razón por la que soporté tanto durante tanto tiempo. Lucía tiene mis ojos y una sensibilidad que a veces me asusta. Parece entender el peso de las palabras no dichas. Mateo es pura energía, un torbellino de alegría que me recuerda a Ramón en sus días más jóvenes. Verlos es mi único consuelo. Sin embargo, Patricia ha convertido mi acceso a ellos en una herramienta de control. Las visitas no son un derecho de abuela, sino un premio que se me otorga si cumplo con sus expectativas. «Pórtate bien, mamá», me dice a veces en un tono falsamente juguetón antes de un evento familiar. Y yo sé que la amenaza velada es que si la avergüenzo de alguna manera, pasarán semanas antes de que pueda volver a hornear galletas con mis nietos. Ella maneja mi amor por ellos como un titiritero experto. Ricardo, mi yerno, es un caso de estudio sobre cómo la ambición puede erosionar el carácter de un hombre. Cuando conoció a Patricia, era un joven arquitecto lleno de talento y con una calidez genuina. Al principio de su matrimonio, a menudo se ponía de mi lado en pequeñas disputas, recordándole a mi hija que me debía respeto. Pero a medida que el negocio de Patricia crecía y el dinero comenzaba a fluir en abundancia, Ricardo cambió. Se volvió pasivo, complaciente. Se acostumbró a los coches de lujo, a las vacaciones exóticas, al estatus que le otorgaba ser el marido de Patricia Méndez. Su motivación ahora es simple: mantener la paz para mantener sus privilegios. Su silencio en aquel almuerzo no fue solo cobardía, fue una decisión de negocios. Eligió a su proveedora, no a su familia. Para entender a Patricia, hay que entender su miedo más profundo, el miedo a nuestro pasado. Está aterrorizada, avergonzada de sus orígenes humildes. Odia recordar la pequeña casa de 2 habitaciones donde creció, la ropa heredada de sus primas, las vacaciones que pasábamos en el pueblo y no en un resort de 5 estrellas. Su obsesión por el lujo y las apariencias es una armadura contra ese recuerdo. Cada objeto caro que compra, cada evento exclusivo que organiza, es un ladrillo más en el muro que construye para separarse de esa niña que, según ella, no tenía nada. Y yo, con mis manos de jardinera y mis vestidos sencillos, soy un recordatorio viviente de todo lo que ella desprecia. Humillarme a mí es una forma de intentar borrar su propia historia, de gritarle al mundo que ella no pertenece a ese pasado. Ella es la dueña y el rostro de Eventos de Lujo Patricia Méndez, una empresa que es la materialización de su filosofía de vida. Vende perfección, exclusividad
y una fachada de felicidad inalcanzable para la mayoría. En público, es la encarnación de su marca. Elegante, carismática, atenta. La he visto donar sumas considerables en galas de caridad, siempre asegurándose de que los fotógrafos captaran el momento. Habla con una dulzura empalagosa con sus clientes ricos y saluda a todo el mundo con una sonrisa deslumbrante. Nadie podría imaginar la frialdad que se esconde detrás de esa máscara. Nadie sospecharía que la misma mujer que habla de valores familiares en las entrevistas de revistas es capaz de decirle a su propia madre que debe contentarse con las sobras, demostrando que su empatía es solo otra herramienta de marketing. No siempre fue así. Recuerdo tardes enteras en nuestra antigua cocina, cuando ella era una adolescente llena de sueños. Preparábamos pasteles mientras me contaba sus planes de conquistar el mundo. Su cabeza descansaba en mi regazo mientras yo le acariciaba el pelo, y me hablaba de los chicos que le gustaban, de sus miedos, de sus esperanzas. Yo era su refugio, su primera y más grande admiradora. Le dije que podía lograr cualquier cosa que se propusiera, y lo creía con todo mi ser. Le di alas para volar. Le di la confianza que necesitaba para creer en sí misma. Es una ironía cruel que esas mismas alas que yo le ayudé a construir sean las que ahora usa para sobrevolar mi vida con desdén, mirándome desde una altura inalcanzable. La primera grieta profunda apareció hace unos 5 años. Era su aniversario de bodas, y organizó una fiesta por todo lo alto en un club de campo exclusivo. Yo llegué con un vestido que había cosido para la ocasión, orgullosa de mi creación. Patricia me apartó en un rincón, con la cara desencajada por la vergüenza. «Mamá, ¿no podías haberte comprado algo? Pareces sacada de un mercadillo. Por favor, no le digas a nadie que tú lo hiciste». Sus palabras me robaron el aliento. Esa noche, por primera vez, me sentí como un accesorio vergonzoso en su vida perfecta. Me disculpé, como una tonta, y pasé el resto de la fiesta intentando ser invisible. Debí haber visto la señal. Debí haber entendido que mi valor para ella ya no residía en quién era, sino en cómo me veía. Desde entonces, nuestra relación se convirtió en una serie de transacciones cuidadosamente calculadas. Ella necesitaba que cuidara a los niños un fin de semana, y yo obtenía a cambio un almuerzo familiar tenso el domingo siguiente. Me llamaba para desahogarse sobre un cliente difícil, y yo escuchaba pacientemente, esperando una pregunta sobre mi vida que rara vez llegaba. Me convertí en una figura de conveniencia, un servicio a su disposición. Acepté este rol degradante porque la alternativa era perderla a ella y a mis nietos por completo. Pero la humillación del último almuerzo fue diferente. No fue una grieta, fue un terremoto que derrumbó toda la estructura. Me di cuenta de que al aceptar sus migajas de afecto, le había enseñado que podía tratarme como si yo no valiera nada. Patricia cree que mi vida ha sido una de pequeñas renuncias, de estirar un presupuesto modesto para darle a ella lo mejor. Esa es la historia que se cuenta a sí misma para justificar su condescendencia. Pero la verdad es mucho más profunda y abarca décadas de un sacrificio que ella ni siquiera es capaz de imaginar. Mis manos no solo están arrugadas por la edad, lo están por los años en que trabajé como limpiadora en un hospital de noche y como costurera de día. Recuerdo el olor a lejía que se impregnaba en mi piel, un olor que nunca se iba del todo, y el dolor punzante en mi espalda después de estar inclinada sobre la máquina de coser durante horas. Cada moneda que ganaba con ese esfuerzo sobrehumano no era para mí, era un ladrillo para el futuro de mi hija, un futuro que yo estaba decidida a construir, aunque me costara la salud. Ramón y yo compartíamos un único y sagrado objetivo: que Patricia tuviera la educación que nosotros nunca pudimos tener. Queríamos que su mente fuera su única herramienta, no sus manos. Ahorramos hasta el último céntimo. Recuerdo que durante años no compramos ropa nueva. Remendábamos la vieja hasta que no daba más de sí. Cancelamos la única semana de vacaciones que nos tomábamos al año para poder pagarle un curso de inglés que ella quería. Veíamos su éxito académico como el nuestro. Cada sobresaliente que traía a casa era una medalla para nosotros, la prueba de que nuestro esfuerzo valía la pena. Ella era nuestro proyecto, nuestra obra maestra,
la vasija en la que depositamos todos nuestros sueños rotos y nuestras esperanzas más fervientes. Le dimos un futuro a costa de nuestro presente. Cuando Ramón murió, el mundo se me vino encima. No solo perdí al amor de mi vida, sino que me enfrenté a un futuro incierto con la pequeña empresa constructora que él había levantado con tanto sudor. Patricia, en medio de su propio duelo, ya planeaba mi vida. «Vende la empresa, mamá. Te compraremos un apartamento pequeño cerca de nosotros. Así podremos cuidarte». Lo decía con un tono que mezclaba una falsa preocupación con una prisa por resolver el problema de mamá. Todos me veían como una viuda desvalida, incapaz de manejar el legado de su marido. Esperaban que liquidara todo por 4 duros y me retirara a una vida de dependencia. Nadie, y menos mi hija, sospechó que yo tenía otros planes. En secreto, pasé semanas reuniéndome con Arturo Villalobos, el viejo abogado y amigo de Ramón. En lugar de liquidar la empresa, seguimos un camino mucho más inteligente. Vendimos la maquinaria pesada, los camiones y las propiedades operativas, convirtiendo todo en capital líquido. Pero mantuvimos la estructura legal de la empresa, transformándola en una sociedad de inversión. La rebauticé como Méndez Anija Inversiones. Fue un gesto de amor, una forma de decirle que todo ese legado también le pertenecía. Qué ingenua fui. Creé esta entidad para asegurar su futuro, sin saber que estaba forjando el arma que un día usaría para recuperar mi propia dignidad. Ella nunca prestó atención a los detalles. Para ella solo era la vieja cuenta de ahorros de mamá. El primer gran desembolso de Méndez y Nija Inversiones fue su educación universitaria. La prestigiosa y carísima escuela de negocios a la que asistió no se pagó con becas ni con préstamos que la ahogaran en deudas, como ella les cuenta a sus amigos. Se pagó con transferencias trimestrales directas desde la cuenta de la sociedad. Yo la dejé creer en esa ficción de lucha y mérito propio, porque pensaba que la haría más fuerte, más agradecida. Mientras ella se codeaba con la élite del país, yo revisaba los informes de inversión con mi asesor, viviendo con una fracción mínima de los rendimientos para que a ella no le faltara absolutamente nada. Le di una educación libre de deudas, el mayor regalo que unos padres pueden ofrecer, y lo hice en silencio. Cuando decidió abrir su empresa de eventos, la historia se repitió. Vino a mí con un plan de negocios brillante, pero con la frustración de no conseguir financiación. «Nadie confía en una joven emprendedora, mamá», se quejó. Unas semanas después, milagrosamente, un inversor ángel anónimo depositó el capital inicial en su cuenta. Ese inversor era yo. Fui yo quien firmó la orden de transferencia que dio vida a su sueño. La vi llorar de alegría, y ese momento de felicidad en su rostro fue toda la recompensa que necesité. Le permití creer que su propio talento había atraído esa inversión, convencida de que el éxito le sentaría bien, que la haría generosa. Nunca se me ocurrió que la haría arrogante y cruel. Pero mi sacrificio no terminó ahí. Lo que Patricia no sabe, lo que nadie sabe, es que su empresa nunca ha sido rentable. Es una fachada espectacular, un teatro carísimo, su obsesión por la perfección, por usar solo los proveedores más exclusivos y por mantener una oficina opulenta, genera unos gastos mensuales astronómicos que sus ingresos no pueden cubrir. Cada mes, desde hace casi 10 años, he recibido un informe detallado de sus finanzas, y cada mes he autorizado una transferencia desde Méndez Hija Inversiones para cubrir el déficit. He sido el soporte invisible que ha mantenido a flote su barco de lujo, permitiéndole navegar por las altas esferas sociales sin una sola preocupación financiera. Mientras ella organizaba fiestas donde el champán costaba más que mi pensión anual, yo remendaba mis sábanas viejas. Mientras ella se compraba un coche nuevo cada 2 años, yo seguía conduciendo el viejo auto de Ramón. Cuando me quejé del calentador de agua, no era una indirecta para que me lo pagara, era la simple verdad de mi vida austera. Una austeridad autoimpuesta, una estrategia financiera para desviar la mayor cantidad de capital posible hacia su empresa. Cada lujo que ella ostenta, cada viaje, cada joya, ha sido financiado por una pequeña renuncia mía.
Ella veía mi frugalidad como un signo de mi fracaso, cuando en realidad era la fuente de su éxito. He pasado más de 40 años dándole todo. Le di mi tiempo, mi salud, mis sueños, y después de la muerte de Ramón, le di la totalidad de nuestro patrimonio, administrado en secreto para su beneficio. Le entregué una vida sin preocupaciones, una carrera construida sobre cimientos de oro macizo que ella creía haber levantado con sus propias manos. ¿Y qué he recibido a cambio? Desdén, miradas de lástima, la humillación pública de ser llamada un estorbo que debe conformarse con las sobras. Me he dado cuenta de que mis regalos no la han ayudado, la han corrompido. Le han hecho creer que el mundo le debe algo, que está por encima de los demás, incluida su propia madre. El sacrificio más grande que hice no fue el dinero, fue permitir que mi propia hija perdiera el respeto por mí. Callé cuando debí hablar, sonreí cuando debí fruncir el ceño, todo por miedo a causar un conflicto, a alejarla. Pero ese miedo se ha ido. Ya no hay nada que perder, porque lo que teníamos ya estaba roto. El dinero que he usado para construir su pedestal será ahora el que use para quitárselo de debajo de los pies. No es venganza, es justicia. Es la lección más dura y necesaria que jamás recibirá. Y se la daré usando el mismo poder que ella nunca supo que yo tenía. Los sacrificios han terminado. Ahora empieza la lección. El secreto que he guardado durante la última década tiene un nombre, uno que elegí con el corazón lleno de amor y una ironía que solo ahora puedo apreciar. Méndez Anchija Inversiones no es solo una cuenta bancaria, como mi hija cree. Es una entidad legal, una sociedad de inversión silenciosa y discreta que he gestionado con la ayuda de la gente de confianza de mi difunto esposo. Para Patricia, este nombre no significa nada. Si alguna vez lo ha visto en algún papel, lo habrá descartado como una de las cosas de viejos de su madre. Ella no sabe que el humilde hija de ese título es la fuente de todo su poder, el motor invisible que alimenta su lujosa vida. La mayor fortaleza de mi recurso oculto siempre ha sido la ceguera y el desinterés de mi propia beneficiaria. La he mantenido en la ignorancia con una facilidad que, a veces me asusta. Ha sido un ejercicio de cuidadosa desinformación. En las raras ocasiones en que ha preguntado por mis finanzas, siempre he suspirado y le he dado una versión simplificada y lastimera de la verdad. Son solo unas pequeñas acciones que dejó tu padre, hija. Apenas dan para pagar mis seguros y guardar un poco por si me enfermo. Utilicé su propia imagen de mí en su contra, la de una mujer simple, financieramente ignorante. Su arrogancia hizo el resto del trabajo. Estaba tan convencida de mi incapacidad, tan desinteresada en los pequeños problemas de mi vida, que nunca se le ocurrió investigar más a fondo. Nunca pidió ver un extracto bancario. Nunca preguntó el nombre del gestor. Mi aparente pobreza era el disfraz perfecto para mi poder. La estructura de control es absoluta y está diseñada para ser impenetrable. Mi abogado, Arturo Villalobos, se aseguró de que yo fuera la única administradora y firmante autorizada de la sociedad. Ni un solo céntimo puede ser movido sin mi firma manuscrita o mi autorización verbal directa, confirmada por teléfono. El gerente del banco, un hombre que conoció a Ramón desde que eran niños, tiene instrucciones estrictas. Nadie, y mucho menos Patricia o su marido, puede tener acceso a la información de la cuenta. Ellos creen que el dinero fluye hacia la empresa de Patricia desde una firma de capital de riesgo que apostó por ella en sus inicios. Esa firma es solo una fachada, una entidad intermediaria creada por Arturo, con el único propósito de canalizar los fondos y mantener mi nombre completamente oculto. Esta ilusión de separación ha sido la clave de todo. El dinero nunca ha pasado de una cuenta con el nombre Rosaura Méndez a la cuenta de eventos de lujo Patricia Méndez. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, los fondos se mueven de Méndez a Hija Inversiones, a la entidad intermediaria, y de ahí a la empresa de mi hija, figurando como pagos de un contrato de inversión. Es un mecanismo legal, limpio y perfectamente opaco. Le ha permitido a Patricia presumir ante sus amigos y la prensa de su habilidad para atraer capital,
para convencer a inversores serios de su valía. Ha construido todo su mito de mujer de negocios, exitosa sobre esta mentira. Una mentira que yo he financiado y protegido cuidadosamente para que ella pudiera brillar. Su propia ceguera autoimpuesta ha sido mi mejor cómplice. Estaba tan enamorada de su propia historia, la de la emprendedora hecha a sí misma, que cualquier evidencia en contrario era simplemente invisible para ella. ¿Cómo es que su empresa podía permitirse semejantes lujos sin tener apenas beneficios? Magia. El carisma de su CEO. ¿Cómo es que los inversores nunca le exigían resultados? ¿Nunca la presionaban para cortar gastos? Porque eran increíblemente comprensivos y creían en su visión a largo plazo. Ella aceptaba estas fantasías porque la alternativa, que todo su éxito fuera un subsidio de la madre a la que despreciaba, era demasiado humillante para su ego. La verdad ha estado ahí todo el tiempo, pero ella se ha negado a verla. Así, este recurso, esta sociedad de inversión, ha permanecido como un gigante dormido a plena vista. Un gigante que ha alimentado silenciosamente el imperio de mi hija, pidiendo solo una cosa a cambio: amor y respeto. Y al serle negado eso de la forma más cruel, el gigante ha despertado. Ya no es una fuente de nutrición, sino una de poder. Todos los documentos que prueban mi control absoluto, mi propiedad sobre la fuente de su riqueza, están guardados en la caja de seguridad de un banco. El abogado espera mi llamada. El gerente del banco espera mis instrucciones. Con una sola firma, el río de oro que ha regado su vida se secará por completo, convirtiendo su oasis de lujo en el desierto que su ingratitud ha sembrado. La semana que siguió a aquel almuerzo fue un desierto de silencio. El teléfono, que usualmente sonaba con las demandas de Patricia, permaneció mudo. Cada día que pasaba, una parte de mí, la madre tonta y esperanzada, anhelaba su llamada, una disculpa, cualquier cosa. Pero otra parte, la mujer que había despertado, sabía que ella no llamaría. Estaba usando el silencio como un castigo, una táctica para hacerme sentir mi aislamiento y forzarme a ser yo quien diera el primer paso para pedir perdón, como siempre lo había hecho. Me la imaginaba en su casa, segura de su poder, esperando que la vieja y solitaria Rosaura cediera ante el peso de la soledad. Pero esta vez, el silencio no me debilitó. Al contrario, me dio tiempo para pensar, para fortalecer mi resolución. Cada hora sin su voz era una confirmación de que mi decisión era la correcta. Finalmente, al 8º día, llamó. Mi corazón dio un vuelco, pero su voz barrió cualquier atisbo de esperanza. No había calidez, ni arrepentimiento. Era la voz eficiente y ligeramente irritada de siempre. Mamá, necesito que te quedes con los niños este fin de semana. Ricardo y yo tenemos una gala benéfica de última hora. Es fundamental para el negocio. No preguntó cómo estaba. No mencionó nuestro último encuentro. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si sus crueles palabras se hubieran disuelto en el aire. Respiré hondo, reuniendo toda mi nueva fuerza, y respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo siento, Patricia. Este fin de semana no puedo. Ya tengo otros planes. Un silencio atónito se instaló al otro lado de la línea. Era la primera vez en mi vida que le decía que no. Su incredulidad rápidamente se convirtió en irritación. ¿Qué planes puedes tener tú, mamá? ¿Regar las plantas?, dijo con un sarcasmo mal disimulado. Al ver que yo no cedía, cambió de estrategia. De repente, oí la vocecita de Lucía al teléfono. «Abuela, ¿es verdad que no vas a venir? Papá dice que tienes otros planes más importantes que nosotros». Sentí una punzada en el pecho, un dolor agudo y familiar. Estaba usando a mi nieta, su propia hija, como un arma contra mí. Me tragué las lágrimas y le hablé a la niña con toda la dulzura que pude reunir, explicándole que la amaba más que a nada, pero que a veces los adultos tenían compromisos. Colgué el teléfono temblando de rabia y de dolor. Había cruzado una nueva línea, demostrando que no había nada que no estuviera dispuesta a sacrificar por su conveniencia. Unos días después, el destino nos cruzó en el mercado del barrio. Yo estaba eligiendo tomates, con mi vestido de siempre y mi carrito de la compra. La vi a lo lejos, saliendo de una boutique de
productos gourmet con 2 de sus amigas, todas vestidas con una elegancia impecable. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de un pánico inmediato. En lugar de saludarme, giró bruscamente la cabeza, le dijo algo a sus amigas y se rieron, caminando en la dirección opuesta como si yo fuera una completa extraña. Ser ignorada de esa manera, en público, fue como recibir una bofetada invisible. Me sentí pequeña, sucia, avergonzada de mi propia existencia. Me hizo sentir como lo que ella pensaba que yo era, una sombra de su pasado de la que debía deshacerse. Esa misma tarde me llamó furiosa, no para disculparse, sino para recriminarme. «Mamá, no puedes hacerme esto. ¿En qué estabas pensando?», espetó sin siquiera un saludo. «Pasearte por ahí con esa pinta, sabiendo que es la zona donde me muevo con mis clientes. Casi me muero de la vergüenza. Tienes que empezar a pensar en cómo tus acciones afectan a mi imagen». Fue una situación increíblemente incómoda. La audacia de su gaslighting me dejó sin palabras. Ella me había humillado con su desprecio, y ahora me culpaba por haber sido testigo de su crueldad. Estaba reescribiendo la realidad para convertirla a ella en la víctima y a mí en la agresora. En su mundo, mi simple presencia era una ofensa, un acto de sabotaje contra su reputación. Fue entonces cuando decidí hacer mi primer movimiento. No algo drástico, solo una pequeña piedra en su zapato perfectamente lustrado. Llamé a mi gestor y, con la excusa de una revisión de cuentas, le pedí que retrasara la transferencia mensual que cubría el déficit de su empresa. Solo 48 horas. Era una acción sutil, completamente rastreable a un simple retraso burocrático del banco. Quería ver cómo reaccionaba ante el más mínimo indicio de que su fuente de dinero inagotable no era tan incondicional como ella creía. Sentí un escalofrío al dar la orden. Era la primera vez que usaba mi poder, no para ayudarla, sino para enviarle una advertencia silenciosa. Una que, por supuesto, ella no sería capaz de leer. No tardó ni un día en llamar, desesperada. «Mamá, no te imaginas el desastre. El pago a la florista principal para la gala del sábado se ha retrasado. El banco es un nido de inútiles. No sé por qué te cuento esto. Tú no entiendes la presión que es manejar un negocio de este nivel». Se desahogó durante 10 minutos, detallando el apocalipsis que suponía un retraso de un par de días en Slonscientors, un pago. Yo escuchaba en silencio, ofreciendo comentarios vacíos como «¡Qué contrariedad, hija!» o «Seguro que se soluciona». Por dentro, una sensación de poder frío y amargo se apoderaba de mí. Estaba escuchando la primera grieta en su armadura de autosuficiencia, y el sonido era extrañamente satisfactorio. El cumpleaños de Mateo fue el siguiente campo de batalla. Asistí por mi nieto, llevando un regalo cuidadosamente envuelto y una sonrisa forzada. Patricia me recibió con una frialdad cortés y, durante toda la fiesta, aprovechó cada oportunidad para humillarme sutilmente frente a sus invitados. Al presentarme, decía cosas como: «Ella es mi madre, Rosaura, es un sol, aunque vive en su propio mundito, alejada de todo esto». O, al hablar de un viaje exótico, se giraba hacia mí y añadía: «A ti te parecería otro planeta, ¿verdad, mamá?». Cada comentario era una pequeña agresión, diseñada para subrayar la distancia entre su mundo brillante y mi existencia opaca, para dejar claro ante todos que yo era el pariente pobre al que toleraban por caridad. La agresión se volvió aún más directa a la semana siguiente. Un mensajero entregó un paquete en mi puerta. Era de Patricia. Dentro había varias prendas de ropa de una tienda de bajo coste, de colores chillones y telas sintéticas que picaban solo con mirarlas. Una nota escueta, escrita en su caligrafía perfecta, acompañaba el regalo: «Para que tengas algo decente que ponerte y no me avergüences en la próxima reunión familiar. Con cariño, P». El insulto era tan flagrante, tan deliberadamente cruel, que me quedé sin aire. No solo me consideraba pobre y anticuada, sino que creía tener el derecho de dictar mi apariencia, de despojarme de mi propio gusto para reemplazarlo con su idea de lo que era aceptable. Era un intento de borrarme y reconstruirme a su imagen y semejanza. Era hora de aumentar la presión. Se acercaba su gran gala benéfica.
el evento más importante de su calendario profesional. Sabía que el pago más fuerte, el del alquiler del salón de baile histórico, vencía esa semana. Esta vez no habría un simple retraso. Llamé a Arturo, mi abogado, y le di la instrucción. La transferencia debía ser rechazada. La excusa sería oficial y preocupante. Irregularidades detectadas en la documentación del beneficiario que requieren una auditoría. Era un término lo suficientemente vago y alarmante como para provocar el pánico, y lo suficientemente profesional como para que ella jamás sospechara de mí. Estaba a punto de sacudir los cimientos de su empresa de una forma que nunca había experimentado. La llamada que recibí esa noche fue de una mujer al borde de la histeria. «Me quieren arruinar, mamá. El banco ha bloqueado el pago más importante del año. Hablan de auditorías, de irregularidades. Es una conspiración. Alguien quiere destruir mi negocio». Gritaba y sollozaba, completamente fuera de control. Por primera vez, su voz no tenía arrogancia, solo puro y absoluto terror. Me usó como un vertedero para su pánico, culpando a enemigos invisibles, a la competencia, al universo entero. Yo me mantuve en silencio, dejando que la tormenta se desatara. Por primera vez, estaba experimentando las consecuencias reales de la incertidumbre financiera, el miedo que yo había sentido tantas veces en mi vida y del que siempre la había protegido. Al día siguiente, la llamada fue de Ricardo. Su tono no era histérico, sino falsamente razonable, lo que lo hacía aún más insufrible. «Suegra, Rosaura, Patricia no. Está bien. Está destrozada. Esto va a acabar con ella. Sé que han tenido sus diferencias, pero es tu hija. ¿No puedes llamarla? ¿Arreglar las cosas como siempre? Por el bien de los niños, por favor». Su intento de manipularme apelando a mi sentido del deber, pidiéndome que volviera a mi rol de alfombra emocional para que su vida cómoda pudiera continuar sin interrupciones, fue la gota que colmó el vaso. Él no quería justicia ni paz. Quería que yo volviera a absorber el veneno para que él no tuviera que lidiar con las consecuencias. La estocada final llegó esa misma noche, a través de un mensaje de voz. La voz de Patricia, pastosa por el alcohol y rota por el llanto y la rabia, llenó el silencio de mi sala. «Todo esto es por tu culpa, tu energía negativa, tu victimismo. Desde que te enfrentaste a mí, todo ha ido mal. Eres un ancla, mamá. Un ancla que me hunde. A veces pienso que mi vida habría sido mucho más fácil si no tuviera que arrastrarte conmigo. Ojalá. Nunca». No terminó la frase, pero no hizo falta. El mensaje se cortó con el sonido de un sollozo ahogado. Un ancla. Después de todo lo que había hecho, de toda una vida de sacrificios, eso era yo para ella. Un peso muerto. Escuché el mensaje una y otra vez en la oscuridad. No sentí nada. Ni dolor, ni rabia. Solo un vacío frío y una claridad absoluta. Se habían acabado las dudas, las vacilaciones, los últimos vestigios de esperanza. Ella misma había pronunciado la sentencia. Ella misma había cortado el último hilo que nos unía. Un ancla. Pues bien, un ancla tiene una función muy específica: detener un barco en seco, sin importar la furia de la tormenta. Tomé el teléfono, pero esta vez no era para llamar a mi gestor o a mi abogado para una pequeña maniobra. Era para dar la orden final. El espectáculo de Patricia Méndez había llegado a su fin. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en el viejo sillón de Ramón, con el teléfono en la mano, reproduciendo el mensaje de voz de Patricia una y otra vez. Su voz, distorsionada por el alcohol y el odio, se convirtió en una letanía macabra en la quietud de mi casa. Un ancla que me hunde. No lloré. Las lágrimas se habían secado para siempre. En su lugar, sentí como cada repetición del mensaje astillaba algo dentro de mí, hasta que la madre que siempre perdonaba, que siempre esperaba, se hizo añicos. De los escombros de esa mujer surgió otra, una que no reconocía del todo, fría, serena y con una claridad de propósito que daba miedo. Guardé el mensaje, no como un recordatorio del dolor, sino como la pieza de evidencia final, el contrato firmado que me liberaba de toda obligación emocional. El amanecer entró por la ventana, pero yo ya no veía los colores del nuevo día, sino las líneas de un mapa que se trazaba en mi mente.
El punto de ruptura no fue una explosión, sino un clic silencioso, como el de una cerradura que finalmente encaja en su sitio. En ese instante, dejé de buscar amor, dejé de mendigar respeto, dejé de esperar que la Patricia que yo crié resurgiera de las cenizas de la mujer en la que se había convertido. Comprendí que intentar recuperar su afecto era como intentar recoger agua con un colador. Mi objetivo ya no era sanar nuestra relación, porque esa relación ya no existía. Mi nuevo y único objetivo era la justicia. Una justicia silenciosa, pedagógica y, sobre todo, inevitable. Durante años mi estrategia había sido la del junco, doblarme ante el viento de su desprecio para no romperme, con la esperanza de que la tormenta pasara. Pero la tormenta nunca pasaba, solo se hacía más fuerte. Esa madrugada decidí dejar de ser un junco y convertirme en una roca contra la que su barco de arrogancia se estrellaría. Dejé de pensar como una madre herida y empecé a pensar como una estratega. Analicé sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Su mayor fortaleza era su imagen pública, su reputación. Su mayor debilidad era que esa fortaleza era una ilusión completa, sostenida enteramente por mí. El plan comenzó a formarse, no con furia, sino con la precisión fría de un cirujano. A las 9 en punto de la mañana, con las manos firmes y la voz desprovista de toda emoción, llamé a mi abogado, Arturo Villalobos. No hubo preámbulos. Arturo, buenos días. Soy Rosaura. Ha llegado el momento. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio de comprensión. Llevábamos años preparando las contingencias, aunque ambos esperábamos no tener que usarlas nunca. Quiero que prepares la documentación para ejecutar la cláusula de control total. Vamos a disolver la línea de crédito de Eventos de Lujo Patricia Méndez y a transferir la totalidad de los fondos de la sociedad a mi cuenta personal. Necesito que esté todo listo para ejecutarse a mi señal el sábado por la noche. Mi tono no admitía debate. Arturo, leal hasta el final, solo respondió: «A tus órdenes, Rosaura». La elección del momento y el lugar era fundamental. Podría haberla despojado de todo en la privacidad de una oficina bancaria, pero eso no le enseñaría nada. La lección debía ser pública, tan pública como las humillaciones a las que me había sometido. Su gran gala benéfica del sábado era el escenario perfecto, el clímax de su carrera, la noche en que se coronaría ante la alta sociedad. Sería allí, en medio de los aplausos, el champán y los flashes de las cámaras, donde su mundo se derrumbaría. La justicia, para ser efectiva, debe ser proporcional al agravio. Ella había dañado mi dignidad en el ámbito privado y público, y era en el ámbito público donde tendría que enfrentar la verdad desnuda de su fracaso, un fracaso construido sobre la mentira de su propio éxito. Comencé los preparativos con una meticulosidad casi ceremonial. Fui a mi banco y hablé con el gerente para asegurarme de que mi cuenta personal estaba preparada para recibir una transferencia de esa magnitud. Luego, abrí mi armario y saqué el único vestido verdaderamente elegante que poseía, uno que Ramón me había regalado para nuestras bodas de plata y que nunca me había atrevido a usar. Lo llevé a la tintorería. Sería mi armadura. Por la tarde, entré en la página web de la gala y, usando mi propia tarjeta de crédito, compré una entrada para el evento. No iría como la madre de la anfitriona, sino como una invitada más, una espectadora silenciosa en la primera fila del colapso de su propio imperio. Para que el plan funcionara, ella no podía sospechar nada. Mi silencio tras su mensaje de voz la pondría nerviosa, la haría impredecible. Así que decidí enviarle un mensaje de texto, cada palabra cuidadosamente sopesada. «Patricia, he recibido tus mensajes. Estoy muy dolida y confundida. Necesito tiempo para pensar. No es momento de hablar. Concéntrate en tu gala. Sé lo importante que es para ti. Hablaremos después de que todo pase. Suerte». Era una obra maestra de la manipulación pasiva. Le daba a entender que yo estaba en mi rol habitual de víctima herida, que el poder seguía en sus manos y que la confrontación se posponía. La adormecí con la falsa promesa de una conversación futura.
asegurándome de que caminaría hacia su propio abismo sin la menor sospecha. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña paz. Me paré frente a un viejo retrato de Ramón y le hablé en un susurro. «Voy a hacer algo terrible, mi amor. Algo que va a romperle el corazón a nuestra hija. Pero te juro que no lo hago por venganza». Le expliqué que lo hacía para salvarla de sí misma, para arrancarle el veneno del orgullo y la ingratitud, aunque la cirugía fuera dolorosa y dejara una cicatriz imborrable. Era el acto de amor más duro y más puro que me quedaba por ofrecerle. Ya no le daría mi dinero. Le daría una lección. Le daría la oportunidad de empezar de cero, de reconstruirse sobre una base de verdad. Mi conciencia estaba tranquila, estaba lista. Los días previos a la gala transcurrieron en una calma tensa, la quietud que precede a los terremotos. Mi mensaje de texto había funcionado como un sedante para la furia de Patricia, y ella se sumergió en los preparativos de su gran noche, creyendo que yo estaba en casa, lamiendo mis heridas como de costumbre. Pero yo no estaba inactiva. Estaba moviendo las piezas de mi tablero en silencio. Mi primera victoria no sería financiera, sino simbólica. Decidí que quería recuperar el collar de perlas de mi madre, una joya de familia que le había prestado a Patricia para su boda y que ella nunca me había devuelto. Lo usaba a menudo en sus eventos, contándole a la gente que era una antigüedad que había adquirido en una subasta. Ese collar representaba mi linaje, la fuerza de las mujeres de mi familia, y necesitaba tenerlo conmigo. Llamé a Patricia con un pretexto cuidadosamente elaborado. Mi voz era neutra, casi de negocios. «Patricia, hola, te llamo por algo concreto. Necesito que me devuelvas el collar de la abuela. Voy a llevarlo a un tasador para actualizar el seguro de las joyas de la familia». La excusa del fiat science seguro era plausible, burocrática, y le daba un motivo que su mente pragmática podía entender. Además, al hablar de las joyas de la familia, en plural, le insinuaba que había más cosas de valor de las que ella tenía conocimiento, sembrando una minúscula semilla de duda. Quería que entendiera que estaba tratando con alguien que tenía sus asuntos en orden, no con la viejecita despistada que ella creía que yo era. Su respuesta fue la esperada, un suspiro de fastidio. «Ay, mamá, tiene que ser... ¿ahora? Estoy hasta arriba con lo de la gala. El collar está en la caja fuerte. Es un lío sacarlo. ¿No puede esperar a la semana que viene?» Trató de posponerlo, de minimizar la importancia de mi petición, como siempre hacía. Para ella, mi necesidad era una interrupción, una molestia en su agenda de cosas importantes. Era su forma habitual de ejercer el control, haciendo que los demás se adaptaran a su ritmo y a sus prioridades. Pero esta vez no iba a funcionar. La Rosaura que aceptaba las demoras y las excusas ya no existía. Sabía que si cedía en esto, por pequeño que fuera, mi resolución podría flaquear. «No, Patricia, no puede esperar», respondí con una firmeza que la dejó en silencio. «El tasador tiene una cancelación y me ha hecho un hueco mañana por la mañana. Pasaré por tu casa a las 10 a recogerlo. Por favor, asegúrate de tenerlo a mano». No era una petición, era una instrucción. Usé un tono amable pero innegociable. El silencio al otro lado de la línea fue mi victoria. Podía casi oír los engranajes en su cabeza girando, procesando este nuevo comportamiento. Finalmente, con un bufido de resignación, dijo: «Está bien, mamá. A las 10». Fue la primera vez en años que ella se plegaba a mi voluntad, y aunque era por algo tan pequeño como un collar, se sintió como si hubiera movido una montaña. Al día siguiente la entrega fue fría y rápida, en el umbral de su puerta. No me invitó a pasar. Me entregó el estuche de terciopelo sin mirarme a los ojos y se despidió con un «tengo prisa». No me importó. En cuanto me senté en mi coche, abrí el estuche. Allí estaban las perlas, luminosas y perfectas. Al tocarlas, sentí una conexión inmediata con mi madre, con mi abuela, con una historia de mujeres fuertes que habían soportado mucho sin quejarse. Ponerse el collar fue como ponerse una armadura. Era la recuperación de una parte de mi identidad que había permitido que ella se apropiara. Fue una victoria silenciosa, invisible para el mundo, pero para mí fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. A veces
Recuperar un pequeño objeto puede sentirse como si recuperaras tu alma entera, ¿no les parece? Es increíble cómo un símbolo puede darnos la fuerza que necesitamos para enfrentar las batallas más grandes. Me encantaría que me contaran en los comentarios si alguna vez han luchado por recuperar algo simbólico que les pertenecía y que les dio el valor para seguir adelante. Mi segunda mini victoria tenía como objetivo al eslabón más débil de la cadena, mi yerno, Ricardo. Él se había beneficiado de la generosidad de mi holding tanto como Patricia, pero sin ninguno de los supuestos méritos. Conducía un coche deportivo de alta gama que adoraba, un capricho que Patricia había justificado como una necesidad de imagen para su marido arquitecto. Lo que Ricardo probablemente no recordaba, o prefería ignorar, era que el coche no estaba a su nombre. Legalmente, era un activo propiedad de Méndez & Hija Inversiones, comprado como vehículo de empresa para obtener beneficios fiscales. Era hora de recordárselo. Le pedí a Arturo que redactara un requerimiento oficial. No era una carta de mi parte, sino un documento con el membrete del bufete de abogados, lleno de terminología legal intimidante. El requerimiento, enviado por un mensajero a la oficina de arquitectura de Ricardo, le informaba de que, como parte de una auditoría de activos fijos de la sociedad de inversión, el vehículo con número de bastidor XKX debía ser presentado para una inspección técnica y valoración en un taller específico en un plazo de 72 horas. El tono era impersonal, corporativo e implacable. El objetivo no era quitarle el coche todavía, sino hacerle saber que él no poseía nada, que era simplemente el usuario de un bien que podía ser reclamado en cualquier momento. La llamada de Ricardo llegó menos de una hora después de que el mensajero entregara la carta. Su voz, normalmente tan tranquila y condescendiente, estaba temblando de pánico. «Rosaura, suegra, ¿qué es este documento? ¿Una auditoría? ¿Quieren inspeccionar mi coche? ¿Qué está pasando?» Sonaba como un niño asustado. Yo adopté mi mejor tono de viejecita confusa. «Ay, Ricardo, hijo, ¿un documento de los abogados? Qué raro. La verdad es que no sé nada. Arturo y los gestores se encargan de todo ese papeleo. A mí esas cosas se me escapan. Seguro que es solo una formalidad. No te preocupes». Mi fingida ignorancia fue más efectiva que cualquier amenaza. Mi respuesta lo aterrorizó aún más. La idea de que yo, la supuesta dueña de la cuenta, no tuviera control sobre estas acciones, le hizo imaginar un poder superior, una entidad corporativa sin rostro que estaba revisando sus privilegios. Si yo no podía detenerlo, ¿quién podía? Pero... esto es muy serio, suegra. Tengo que llevar el coche. ¿Y si encuentran algo?, balbuceaba. «No te preocupes, Ricardo», le dije con una calma tranquilizadora que contrastaba con su pánico. «Tú simplemente haz lo que te piden los abogados». Colgué y por primera vez sonreí. Había desestabilizado al cómplice. Le había recordado que su vida de lujo pendía de un hilo, el mismo hilo que su esposa se había empeñado en cortar. Con estas dos pequeñas victorias, mi espíritu se fortaleció. Tenía mi herencia alrededor de mi cuello y había sembrado el pánico en el corazón del aliado de mi enemiga. El tablero estaba listo. Las piezas menores habían sido movidas para arrinconar a la reina. Ahora solo quedaba esperar la noche de la gala, la noche del jaque mate. Pasé el último día en una calma absoluta, cuidando mis plantas, preparando una cena ligera, como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Era la víspera de la batalla más importante de mi vida. Una batalla que no lucharía con gritos ni con armas, sino con la verdad silenciosa y el poder de un bolígrafo sobre un papel. La noche de la gala llegué sola, en un taxi. El salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad era un derroche de opulencia. Un escenario que yo misma había financiado sin saberlo. Candelabros de cristal, cascadas de orquídeas blancas, una orquesta de cámara tocando suavemente, y en el centro de todo, como una reina en su corte, estaba Patricia. Llevaba un vestido rojo deslumbrante. Reía, saludaba. Su rostro era la imagen misma del éxito. Por un momento sentí el pinchazo del orgullo de una madre. Era hermosa, era brillante, pero la sensación se desvaneció tan rápido como llegó.
reemplazada por la fría resolución de mi propósito. Encontré una mesa discreta en un rincón, con una vista perfecta de todo el salón, y me senté a esperar. Era una cazadora observando a su presa en el último instante de su libertad. El plan estaba sincronizado al minuto. A las 9:30 de la noche, justo cuando los camareros comenzaban a servir el plato principal, y antes de los discursos y la subasta benéfica, saqué mi viejo teléfono móvil. Mis manos no temblaban. Con el pulgar, busqué el borrador del mensaje que había preparado. Una sola palabra. Ahora. El destinatario era Arturo. Pulsé enviar. El mensaje se fue. Una paloma digital llevando una sentencia de muerte financiera. En ese preciso instante, en alguna oficina de un banco, un gestor leal ejecutaba una serie de órdenes que desmantelarían una década de mentiras. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás. El mecanismo de la justicia se había puesto en marcha. Los primeros indicios fueron casi imperceptibles. El jefe de camareros se acercó a Patricia y le susurró algo al oído. Ella frunció el ceño, una microexpresión de fastidio, y le hizo un gesto displicente con la mano, como espantando a un insecto molesto. Unos minutos después, el técnico de iluminación se acercó también, con una tablet en la mano y cara de preocupación. La sonrisa de Patricia se tensó un poco más en los bordes. Seguía charlando con un empresario importante, pero noté que su mirada se desviaba constantemente hacia la entrada de la cocina, hacia su asistente. La máquina perfectamente engrasada de su evento estaba empezando a hacer ruidos extraños, y ella, la experta controladora, estaba perdiendo el ritmo de su propia sinfonía. El punto de inflexión llegó cuando su asistente personal, una joven llamada Laura, corrió hacia ella, con el rostro pálido de pánico. Le mostró a Patricia su teléfono, y desde mi mesa pude ver el gesto de incredulidad de mi hija. Patricia sacó su propio teléfono, tecleó furiosamente, y vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la furia. La tarjeta de crédito corporativa, la que usaba para todos los pagos importantes de último minuto, había sido rechazada. Lo vi en la forma en que sacudió el teléfono, como si el aparato fuera el culpable. Su mirada se volvió errática, buscando una explicación, una solución, sin entender que el problema no era técnico, sino existencial. Su mundo financiero acababa de dejar de existir. Desesperada, pero aún intentando mantener una apariencia de calma, se retiró a un rincón del salón, cerca de una cortina de terciopelo, para hacer una llamada. La observé de lejos. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo gesticulaba primero con enfado, luego con súplica. Aunque no podía oírla, sabía exactamente con quién hablaba y lo que estaba escuchando. Imaginaba la voz tranquila y profesional del gerente del banco, al otro lado. Lo siento, señora Méndez, pero la cuenta que financia su empresa ha sido cerrada. Y ante la pregunta histérica de Patricia, la respuesta final. La orden fue dada directamente por la propietaria y única administradora de la sociedad, la señora Rosaura Méndez. Vi el momento exacto en que la verdad la golpeó. No fue un golpe, fue una demolición. Su mano con el teléfono cayó a su costado. Inerte, su rostro perdió todo el color. La máscara de anfitriona perfecta se desintegró, revelando a una mujer aterrorizada y rota. Sus ojos, desorbitados, barrieron la multitud. Ya no buscaban a un cliente, potencial o a un fotógrafo de la prensa social. Me buscaban a mí. Y entonces, a través del mar de cabezas y vestidos de gala, nuestras miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. En sus ojos no vi odio, ni siquiera rabia, solo una pregunta silenciosa y devastadora. ¿Por qué? La cazadora había sido descubierta y el juego había terminado. Con la calma de quien ha esperado toda una vida para este momento, me levanté. Dejé mi servilleta sobre la mesa y comencé a caminar hacia ella. No con prisa, sino con pasos lentos y deliberados. La gente se apartaba a mi paso, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. El murmullo del salón empezó a decaer. El collar de perlas de mi madre se sentía frío y pesado contra mi piel. Mi vestido, el que Ramón me regaló, me hacía sentir poderosa, invulnerable. Por primera vez en su mundo, yo no era una sombra.
Era el centro de atención. Cada paso que daba sobre la alfombra de lujo era un paso para reclamar mi vida, mi historia y mi dignidad. Llegué hasta ella. Estaba paralizada, temblando, incapaz de articular una palabra. Los invitados más cercanos nos miraban con una curiosidad morbosa. No levanté la voz. La miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez habían reflejado solo amor por mí. «Parece que tienes problemas con los pagos, hija», dije. Mi voz sonó clara y firme en el silencio creciente. La palabra «hija», pronunciada con esa frialdad, fue la primera estocada. Su labio inferior tembló. Quería responderme, pero el shock la había enmudecido. No podía procesar la imagen de su madre, la viejecita inofensiva, siendo la causa de su ruina. «Me dijiste que debía contentarme con las sobras», continué, y mi voz se cargó con el peso de cada humillación pasada. «Pero la verdad, Patricia, es que tú y tu brillante empresa siempre han vivido de mis sobras. Cada flor, cada botella de champán, cada ladrillo de este castillo de apariencias, lo pagué yo». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en el aire, que los oídos curiosos a nuestro alrededor las absorbieran. «Me llamaste un ancla que te hundía, pero te equivocaste. Yo no era el ancla, era el puerto seguro que financiaba todas tus tormentas. Y esta noche, hija, el puerto se ha cerrado para siempre». La revelación fue completa, devastadora, pública. No esperé su respuesta. No había nada más que decir. Mi trabajo allí había terminado. Vi el colapso total en su rostro, la comprensión de que no solo había perdido su negocio, sino que lo había perdido todo por su propia crueldad. Los murmullos a nuestro alrededor se convirtieron en un clamor. Vi el flash de una cámara. Di media vuelta con la misma dignidad con la que había llegado y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Dejé a Patricia sola en el centro del salón, en las ruinas de su imperio, enfrentándose por primera vez a las consecuencias reales de sus actos. No sentí alegría, ni triunfo, solo la paz amarga de una justicia necesaria. Yo no me quedé a ver el incendio. Salí del salón de baile y tomé un taxi a casa, en silencio. No necesitaba ser testigo de las cenizas. A la mañana siguiente no tuve que comprar los periódicos. La noticia me encontró a mí. Los portales de noticias de sociedad y economía bullían con titulares sensacionalistas. La noche trágica de Patricia Méndez. El imperio de eventos de lujo se declara en quiebra en plena gala. Misteriosa crisis financiera. Destruye a la anfitriona del año. Las crónicas estaban llenas de especulaciones, de rumores sobre deudas ocultas e inversores fantasma. Nadie sabía la historia completa, pero todos entendieron el resultado. La humillación pública fue total y la caída, meteórica. La imagen que Patricia había tardado una década en construir se hizo añicos en una sola noche. Las consecuencias concretas no tardaron en llegar. Una avalancha de realidad que arrasó con todo. La empresa se declaró oficialmente en bancarrota en menos de una semana. Los empleados fueron despedidos. La lujosa oficina en el centro de la ciudad fue embargada y los acreedores comenzaron a llamar a su puerta. Tuvieron que vender la casa de diseño para pagar una mínima parte de las deudas, esa casa donde me habían servido sobras en una mesa de caoba. Vi en un anuncio clasificado el coche deportivo de Ricardo, vendido a un precio de saldo. Sus amigos de la alta sociedad, aquellos que brindaban con ella y la adulaban, desaparecieron como por arte de magia. El teléfono que antes no paraba de sonar con invitaciones y propuestas, ahora solo sonaba con llamadas de abogados y cobradores. El golpe más duro para Patricia, sin embargo, no fue el financiero, fue el personal. Ricardo, el hombre que había permanecido en silencio mientras me humillaban, no pudo soportar el colapso de su cómoda vida. Sin el dinero, sin el estatus, sin la casa de lujo ni el coche deportivo, la base de su matrimonio se reveló como lo que era, un frágil acuerdo de negocios. Un mes después de la gala, me enteré por Arturo que Ricardo la había abandonado. La dejó sola para que se enfrentara a los escombros de la vida que su propia ambición había creado. En su momento de mayor necesidad, su cómplice la dejó sola. Fue una lección brutal sobre la lealtad comprada con dinero. Su valor caduca junto con el saldo de la cuenta bancaria.
Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía en una paz que no recordaba haber sentido. El silencio de mi casa ya no era un sinónimo de soledad, sino de serenidad. Retomé el control total de Méndez, Anija Inversiones, y con la ayuda de un nuevo asesor financiero, mucho más joven y dinámico, comencé a invertir en proyectos que a mí me interesaban, pequeñas empresas locales, becas para estudiantes de arte. Compré un calentador de agua nuevo, el mejor del mercado, y cada ducha caliente se sentía como un pequeño lujo, una victoria personal. Me di cuenta de que no había recuperado solo mi dinero, había recuperado mi autonomía, el derecho a decidir sobre mi propio futuro y a disfrutar de los frutos del trabajo de toda mi vida. Mi espíritu también sanó. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años, el de sostener su mentira y absorber su desprecio, se había desvanecido. Me sentía más ligera. Empecé a caminar erguida, a mirar a la gente a los ojos. Me inscribí en un club de lectura y en clases de jardinería avanzada. Hice nuevas amigas, mujeres de mi edad con historias fascinantes, que me valoraban por quién era, no por lo que podía ofrecerles. Al mirarme al espejo, ya no veía a la madre de Patricia Méndez, la viejecita que vivía de sobras. Veía a Rosaura Méndez, una mujer fuerte, digna y por primera vez en mucho tiempo, genuinamente feliz y en control de su propio destino. La única espina que quedaba clavada en mi corazón era la de mis nietos. En un acto final de despecho, Patricia me prohibió verlos, no contestaba mis llamadas y dio instrucciones en la escuela para que no me permitieran acercarme. Este fue el castigo más cruel y me dolió profundamente. Sin embargo, decidí no convertir a los niños en un campo de batalla. En su lugar, abrí 2 cuentas fiduciarias, una para Lucía y otra para Mateo. Cada mes, deposito una suma considerable para sus estudios futuros. Es mi forma de amarlos a distancia, de asegurar su futuro sin importar las decisiones de su madre. Sé que son inocentes, y mi amor por ellos es lo único que permanece incondicional. Entre Patricia y yo, el rompimiento ha sido total y definitivo, al menos por ahora. Han pasado 6 meses y no hemos cruzado una sola palabra. La puerta a la reconciliación no está cerrada con llave, pero ella es quien debe encontrar la fuerza y la humildad para girar el pomo. El perdón no será un regalo, deberá ganárselo. Tendrá que demostrar con hechos, no con palabras, que ha entendido la lección. Tendrá que reconstruir su vida sobre una base de honestidad, encontrar valor en sí misma y no en las posesiones materiales, y pedir perdón no por lo que perdió, sino por el daño que causó. Solo entonces, la madre podrá volver a abrazar a su hija. Hace una semana recibí una carta sin remitente en mi buzón. Dentro solo había una hoja de papel doblada. La caligrafía era inconfundiblemente la de Patricia. En el centro de la página había 2 únicas palabras escritas. Lo siento. No era una disculpa completa. No era una petición de perdón, pero era un comienzo. Era el primer ladrillo de un puente que ella misma había dinamitado. No sé qué deparará el futuro, si alguna vez podremos reconstruir algo sobre estas ruinas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. La lección, por dolorosa que fuera, quizás, solo quizás, había comenzado a dar sus frutos. Al final, esta historia comenzó y terminó con una sola palabra: sobras. Durante meses reflexioné sobre su significado, y he llegado a entender que las cosas que el mundo a menudo considera sobras, el tiempo de una madre, sus consejos anticuados, su amor incondicional, sus sacrificios silenciosos, son en realidad el ingrediente principal. Son el caldo nutritivo con el que se cocinan los grandes sueños, los cimientos invisibles sobre los que se construyen los imperios. Mi hija creyó que podía disfrutar del banquete y despreciar la cocina donde todo se preparó. La lección más amarga de su vida fue descubrir que cuando insultas al cocinero y desprecias la receta, la mesa, tarde o temprano, se queda vacía para todos. También aprendí una lección sobre mi propio valor. Durante demasiado tiempo, permití que mi valía fuera definida por el amor y la aprobación de mi hija. Me encogí para caber en el pequeño espacio que ella me asignaba, creyendo que mi silencio era una forma de amor. Pero
El verdadero amor no te pide que desaparezcas. La dignidad no es un regalo que otros te dan. Es una fortaleza que construyes dentro de ti. Mi viaje no fue uno de venganza contra Patricia, sino de reconquista de mí misma. Recuperé mi voz, mi poder y mi derecho a ocupar un lugar en el mundo, no como la madre de alguien, sino como Rosaura Méndez, una mujer completa por derecho propio. A menudo, en el afán de volar alto, nos olvidamos del suelo que nos dio el impulso para despegar. Nos avergonzamos de nuestras raíces humildes, de nuestros pasados sencillos, como si fueran anclas que nos impiden alcanzar el cielo. Pero las raíces no son anclas, son nuestro sustento. Un árbol puede tener las ramas más altas y frondosas, pero si sus raíces son débiles, o si intenta arrancarlas de la tierra que lo vio nacer, la primera tormenta lo derribará. Mi hija construyó un rascacielos de cristal sobre un suelo de arena, despreciando la roca sólida que yo le ofrecía. Su caída no fue solo inevitable, fue una ley de la naturaleza. Descubrí de la forma más dura que el amor sin límites y sin respeto no es amor, es un subsidio a la tiranía. Las madres, en nuestro infinito deseo de proteger a nuestros hijos del dolor, a veces les negamos las lecciones más importantes, les damos todo, allanamos su camino y sin querer, les enseñamos que no tienen que esforzarse, que lo merecen todo. Aprendí que a veces el acto de amor más grande es dar un paso atrás, cerrar el grifo de la ayuda incondicional y dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. A veces, para enseñarles a nadar, tienes que dejar que sientan que se hunden un poco. Solo así descubrirán su propia fuerza. Así que esta es la lección que me ha dejado la vida, la moral de mi historia. La gratitud es la memoria del corazón y el respeto es el aire que la dignidad necesita para respirar. Nunca permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, les haga sentir que son un personaje secundario en su propia existencia. Nunca dejen que les convenzan de que su valor ha disminuido con el tiempo o que su amor es una carga, porque a menudo ese amor silencioso, esos sacrificios que el mundo no ve, son el verdadero tesoro. Son la herencia más valiosa que podemos dar y la única riqueza que, al final del camino, realmente importa. Si esta historia ha tocado de alguna manera tu corazón o te ha hecho pensar en tu propia vida, me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Estas experiencias, aunque dolorosas, nos conectan. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje para recuperar mi voz.